Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video. En este video vamos a hablar acerca del diseño de interfaz de usuario. Este capítulo, en este video vamos a hablar acerca de ya entramos a la fase de diseño del sistema. Una vez culminada la fase de análisis del sistema, entramos a esta fase, en donde su primera fase es el diseño de interfaz de usuario. Bueno, en este capítulo vamos a explicar cómo diseñar una interfaz de usuario efectiva y cómo manejar los problemas de salida, entrada y seguridad de los datos. En este capítulo enfatiza la importancia de la retroalimentación y participación de los usuarios en todas las decisiones de diseño. Bueno, ¿qué es una interfaz? ¿Qué es una interfaz de usuario? Una interfaz de usuario describe cómo interactúan los usuarios con un sistema informático y consiste en todo el hardware, software, pantallas, menús, funciones, salidas y características que afectan a las comunicaciones bidireccionales entre el usuario y la computadora. Según el líder de la industria, IBM, cree que las mejores interfaces son las que los usuarios ni siquiera lo notan. Tiene sentido porque hacen lo que los usuarios esperan que hagan. Bueno, en la evolución de la interfaz del usuario, al desarrollar los sistemas antiguos, los analistas normalmente diseñaron primero todos los resultados impresos y de pantalla, luego trabajaron en las entradas necesarias para producir los resultados. A menudo la interfaz de usuario consistía principalmente en pantallas de control de procesos que permitían al usuario enviar comandos al sistema. Ese enfoque funcionó bien con los sistemas tradicionales que simplemente transformaron los datos de entrada en salida estructurada. A medida que la gestión de información fue evolucionando desde el procesamiento centralizado de datos a sistemas dinámicos de toda la empresa, el foco primario también se desplazó desde el departamento de TI a los propios usuarios. El grupo de TI se convirtió en proveedor de tecnología de la información en lugar de proveedor de información. Hoy el foco principal está en los usuarios dentro y fuera de la compañía, cómo se comunican con el sistema de información y cómo el sistema apoya las operaciones comerciales de la firma. Bueno, la interacción persona-ordenador. Una interfaz de usuario se basa en los principios básicos de la interacción hombre-ordenador. La interacción hombre-ordenador describe la relación entre las computadoras y las personas que las utilizan para realizar sus trabajos. En su sentido más amplio, una interfaz de usuario incluye todas las comunicaciones e instrucciones necesarias para la entrada al sistema, para mandar datos de entrada al sistema y para obtener salida de forma de pantallas o informes impresos. En los principios de diseño del usuario, aunque los profesionales de TI tienen diferentes puntos de vista sobre el diseño de la interfaz, la mayoría estaría de acuerdo en que un buen diseño depende de 7 principios básicos que describen en las siguientes secciones. Bueno, extender el negocio. El diseñador de interfaces debe comprender las funciones empresariales y subyacentes y cómo el sistema admite objetivos individuales, departamentales y empresariales, donde su objetivo principal es diseñar una interfaz que ayude a los usuarios a realizar sus trabajos. Maximizar la eficacia gráfica. Los estudios demuestran que la gente aprende mejor visualmente. En un entorno gráfico, un usuario puede mostrar y trabajar con múltiples ventanas en una sola pantalla y transferir datos entre programas. Pensar como usuario. Un analista de sistemas debe comprender la experiencia del usuario, el conocimiento y los niveles de habilidad. Si existe una amplia gama de capacidades, la interfaz debe ser lo suficientemente flexible para acomodar a los principiantes, así como a los usuarios experimentados. Utilizar modelos y prototipos. Desde el punto de vista de un usuario, la interfaz es la parte más crítica del diseño del sistema, porque es donde él o ella interactúa con el sistema, tal vez durante muchas horas del día.
Es esencial construir modelos y prototipos para la aprobación del usuario. Un diseñador de interfaces debe obtener la mayor cantidad de retroalimentación posible tan pronto como sea posible. Se puede presentar diseños de pantalla inicial a los usuarios en forma de un guión gráfico, que es un boceto que muestra el diseño general de la pantalla y el diseño. El enfoque en la usabilidad. La interfaz de usuario debe incluir todas las tareas, comandos y comunicaciones entre los usuarios y el sistema de información. En los comentarios de la invitación, incluso después de que el sistema esté operativo, es importante monitorear el uso del sistema y solicitar sugerencias de los usuarios. Puede determinar si las características del sistema se están utilizando según lo previsto al observar y examinar a los usuarios. Documentar todo. Bueno, se debe documentar todos los diseños de pantalla para un uso posterior por los programadores. Si se está utilizando una herramienta Case o un generador de pantalla, se deben enumerar los diseños de pantalla y debe guardarlos en jerarquía similar a un árbol de menús. Bueno, vamos a ver diseño de la interfaz de usuario. Bueno, como saben, es importante diseñar una interfaz de usuario que sea fácil de usar, atractiva y eficiente. Cuando crea una interfaz de usuario, se debe seguir 8 pautas básicas, como las que tenemos a continuación. Diseñar una interfaz transparente. Se debe facilitar los objetivos de diseño del sistema en lugar de llamar la atención sobre la interfaz. Crear un diseño que sea fácil de aprender y recordar. Diseñar la interfaz para mejorar la eficiencia y la productividad del usuario. Escribir comandos, acciones y respuestas del sistema que sean consistentes y predecibles. Minimizar los problemas de entrada de datos. Permitir a los usuarios corregir errores fácilmente y crear un diseño lógico y atractivo. Bueno, ahora vamos a ver la creación de una interfaz que sea fácil de aprender y usar. Bueno, aquí hay que etiquetar claramente todos los controles, botones e iconos. Seleccionar solo aquellas imágenes que los usuarios puedan entender fácilmente y proporcionar instrucciones en pantallas que sean lógicas, concisas y claras. Se deben mostrar todos los comandos en una lista de elementos de menú, pero atenuar cualquier comando que no esté disponible actualmente. Facilitar la navegación o regresión a cualquier nivel de la estructura del menú. Tercer paso, mejorar la productividad del usuario. Se debe organizar las tareas, comandos y funciones en grupos que se asemejan a operaciones de negocios reales. Crear listas de menú alfabéticas o colocar las secciones utilizadas con frecuencia en la parte superior de la lista de menú. Algunos usuarios tienen gusto de esta característica, pero otros pueden encontrarla distractora. El mejor enfoque es ofrecer una opción y dejar que los usuarios decidan. Proporcionar accesos directos para que los usuarios experimentados puedan evitar múltiples niveles de menú. Utilizar valores predeterminados si la mayoría de los valores de un campo son los mismos. Utilizar una función de valor duplicada que permita a los usuarios insertar el valor del mismo campo en el registro anterior. Proporcionar una función de búsqueda rápida que muestre una lista de valores posibles tan pronto como los usuarios ingresen las primeras letras. Utilizar una función de lenguaje natural que permita a los usuarios escribir comandos o solicitudes en frases normales en inglés. El cuarto paso, hacer que sea fácil para los usuarios obtener ayuda o corregir errores. Asegurarse de que la ayuda esté siempre disponible. Proporcionar ayuda seleccionada por el usuario y ayuda contextual. Proporcionar una ruta directa para que los usuarios vuelvan al punto desde donde se solicitó la ayuda. Se debe incluir información de contacto como una extensión telefónica o una dirección de correo electrónico. Requerir confirmación del usuario antes de la eliminación de datos. Proporcionar una tecla deshacer o una opción de menú que permita al usuario erradicar los resultados del comando o acción más reciente. Cuando un comando introducido por el usuario contiene error, resalte la parte errónea y permita que el usuario realice la corrección
sin volver a escribir el comando completo. Se debe utilizar enlaces de hipertexto para ayudar a los usuarios a navegar a través de los temas de ayuda. El quinto paso es minimizar los problemas de datos de entrada. Se debe crear máscaras de entrada, que son plantillas o patrones que facilitan que los usuarios ingresen datos. Mostrar mensajes y recordatorios orientados a eventos. Así como la ayuda sensible al texto es importante para los usuarios, es deseable mostrar un mensaje apropiado cuando es el momento para que el usuario realice una tarea determinada. Establecer una lista de valores predefinidos en la que los usuarios puedan hacer clic para seleccionar. Los valores predefinidos evitan errores de ortografía, evitan inapropiados en un campo y facilitan el trabajo del usuario. La pantalla de entrada muestra una lista de valores aceptables y el usuario simplemente señala y hace clic en la opción. Construir reglas que refuercen la integridad de los datos. Vamos al sexto paso, que es el proporcionar comentarios a los usuarios. Mostrar un mensaje en un lugar lógico en la pantalla y ser consistente. Alertar a los usuarios al largo tiempo de procesamiento o retraso. Permitir que los mensajes permanezcan en la pantalla lo suficientemente para que los usuarios puedan leerlo. Deje saber al usuario si la tarea o la operación ha tenido éxito o no. Proporcionar una explicación de texto si utiliza un icono o una imagen en un botón de control. Utilizar mensajes específicos, comprensibles y profesionales. El séptimo paso es crear un diseño atractivo. Utilizar colores apropiados para resaltar diferentes áreas de la pantalla. Utilizar los efectos especiales con moderación. Utilizar hipervínculos que permitan a los usuarios saltar temas relacionados. Agrupar objetos e informaciones relacionadas. La densidad de la pantalla es importante. Se debe mantener la pantalla despejada con suficiente espacio en blanco para crear un diseño atractivo y que pueda ser legible. Mostrar títulos, mensajes e instrucciones de manera coherente y en las mismas ubicaciones generales en todas las pantallas. Usar una terminología coherente. Asegúrese de que las acciones similares de ratón produzcan los mismos resultados en toda la aplicación. Cuando el usuario introduce datos que llenan completamente el campo, no se mueven automáticamente al siguiente campo. El octavo paso y el último es usar términos e imágenes familiares. Debe recordar que los usuarios están acostumbrados a un patrón de rojo, donde señala que detenerse, amarillo precaución y verde ir. Se debe proporcionar una alternativa de pulsación de teclas para cada comando de menú, con letras fáciles de recordar como archivo, salir y ayuda. Utilice comandos familiares si es posible, como cortar, copiar y pegar. Proporcionar una experiencia de Windows en el diseño de la interfaz si los usuarios están familiarizados con las aplicaciones basadas en Windows. Evitar términos complejos y jerga técnica. Bueno, ahora vamos a hablar sobre al agregar funciones de control. Bueno, el diseñador puede incluir muchas funciones como barras de menú, barras de herramientas, cuadros de diálogos, cuadros de texto, botones de opción, casillas de verificación, botones de comando y controles de calendario, como se muestra en la pantalla o en la figura que estamos observando. Utiliza varias funciones de control. El diseño de salida. Bueno, antes de diseñar la salida, el analista debe realizarse las siguientes preguntas. ¿Cuál es el propósito de la salida? ¿Quién quiere la información? ¿Por qué se necesita y cómo se utilizará? ¿Qué información específica se incluirá? ¿Se imprimirá la salida? ¿Se verá en pantalla o ambas? ¿A qué tipo de dispositivo va a ir la salida? ¿Cuándo se proporcionará la información y con qué frecuencia se debe utilizar? ¿Existen problemas de seguridad o de confidencialidad? El proceso de diseño no debe comenzar hasta que haya contestado esas preguntas. Parte de la información ya probablemente se debe recolectada durante la fase de análisis del sistema. Para completar su comprensión,
debe reunirse con los usuarios para averiguar exactamente qué tipo de salida se necesita. Información general sobre el diseño de informe. Bueno, pocas empresas han sido capaces de eliminar totalmente la producción impresa. Documentos de respuesta. Los informes deben ser fáciles de leer y bien organizados. Programas de base de datos incluyen una variedad de herramientas de diseño de informes y los informes basados en caracteres. Bueno, entre los tipos de informes, para ser útil, un informe debe incluir información que un usuario necesita. Desde el punto de vista de un usuario, un informe con poca información no tiene ningún valor. Demasiada información, sin embargo, puede hacer que un informe sea confuso y difícil de entender. Al diseñar informes, el objetivo esencial es hacer coincidir el informe con las necesidades de información específicas del usuario. Dependiendo de estas funciones de trabajo, los usuarios pueden necesitar uno o más de los informes. Bueno, tenemos el informe detallado. Este produce una o más líneas de salida para cada registro procesado. Cada línea de salida impresa se denomina línea de detalle. Informes de excepción. Estos solo muestran los registros que cumplen una condición o condiciones específicas. Los informes de sección son útiles cuando el usuario desea información solo en registro que requiere acción, pero no necesita conocer detalles. Y por último tenemos los informes de resumen. Los gerentes de nivel superior a menudo desean ver cifras totales y no necesitan detalles de apoyo. Principios de diseño de informes. Los informes impresos deben ser atractivos, profesionales y fáciles de leer. Un buen diseño del informe requiere de esfuerzo y atención al detalle. Para producir un informe bien diseñado, el analista debe considerar las características de diseño tales como encabezados y pies de páginas de informe, alineación de encabezados de columna, espacios de columnas, orden de campo, agrupar líneas de detalle, repetición de campos y diseños consistentes. Tecnología de salida. Además de la salida de pantalla y la materia impresa, la salida puede tomar muchas formas, varios tipos de salida y las tecnologías disponibles para los desarrolladores de sistemas. Para ello mostraremos varios tipos de salidas y las tecnologías disponibles para los desarrolladores de sistemas. Entrega de información basada en Internet. Millones de empresas utilizan Internet para llegar a nuevos clientes y mercados en todo el mundo. Para apoyar el crecimiento explosivo en el comercio electrónico, los diseñadores web deben proporcionar interfaces de pantalla de fácil uso que muestren la salida y acepten las entradas de los clientes. El correo electrónico es un medio esencial de comunicación empresarial interna y externa. Los empleados envían y reciben correo electrónico en redes locales o de área amplia. Esto incluye en Internet. Los blogs. Los registros basados en web son otra forma de salida basada en la web, porque los blogs son revistas escritas desde un punto de vista particular. No solo entregan hechos a los lectores web, pero también ofrecen opiniones. La mensajería instantánea. Esta forma popular de comunicación es otra manera para que los individuos y las empresas se comuniquen eficazmente a través de Internet. Los dispositivos inalámbricos. Los mensajes y los datos se pueden transmitir en una amplia gama de dispositivos móviles. Audio digital, imágenes y video. Los sonidos, las imágenes y los clips de video pueden capturarse, almacenarse en formato digital y transmitirse como salida a los usuarios que pueden reproducir el contenido. Podcast. Esto es un archivo de audio digital especialmente formateado que puede ser descargado por los usuarios de Internet de una variedad de proveedores de contenido. Sistema de facsímiles automatizado. Este sistema de facsímil o faxback automatizado permite a un cliente solicitar un fax
mediante un correo electrónico, a través del sitio web de la empresa o por teléfono. Salida de computadora al microfilm. La salida del ordenador al microfilm es a menudo utilizada por las grandes empresas para escanear y almacenar imágenes de documentos originales para proporcionar administración y archiving de registros de alta calidad. Salida de computadoras a medios digitales. Bueno, este proceso se utiliza cuando muchos documentos de papel deben escanearse, almacenar en formato digital y recuperarse dinámicamente. Las formas especializadas de salida. Un mercado increíblemente diverso requiere de mucha producción, muchas formas de producción especializadas y dispositivos como estos. Los dispositivos portátiles conectados a la web, terminales de venta al por menor o de punto de venta, cajeros automáticos, impresoras de propósito especial. Bueno, diseño de entrada. La calidad de la salida es tan buena como la calidad de entrada. El objetivo del diseño de trabajo es asegurar la calidad, precisión y puntualidad de los datos de entrada. Bueno, entre los documentos y formularios de origen tenemos el diseño del formulario, donde se encuentra la zona del calentamiento, la zona de encabezado, la zona de control, la zona de la instrucción, zona del cuerpo, zonas totales y la zona de autorización. Pantallas de entrada de datos. Durante el diseño de entrada se determina cómo se capturan los datos y se introducen al sistema. La captura de datos utiliza un dispositivo automatizado o manual para identificar los datos de origen y convertirlos en una forma legible por computadora. A continuación tenemos unas directrices para diseñar pantallas de entrada. La primera, restringir el acceso a los usuarios a los lugares de la pantalla donde se introducen los datos. Proporcionar un título descriptivo para cada campo y mostrar al usuario dónde ingresar los datos y el tamaño del campo requerido. Mostrar un formato que muestra si un usuario debe introducir los valores en un campo en un formato específico, separador. Requerir una pulsación de tecla de finalización para cada campo. No requieren que los usuarios escriban ceros iniciales para campos numéricos. No requieren que los usuarios escriban ceros para los números decimales que incluyen. Los valores por defecto de visualización para que los operadores puedan pulsar la tecla Enter para aceptar el valor sugerido. Utilizar un valor por defecto cuando el valor del campo será constante para los registros sucesivos o durante toda la sucesión de introducción de datos. Mostrar una lista de valores aceptables para los campos y proporcionar un mensaje de error significativo. Proporcionar una manera de salir de la pantalla de entrada de datos en cualquier momento y sin entrar en el registro actual. Proporcionar a los usuarios la oportunidad de confirmar la exactitud de los datos de entrada antes de entrar a ella. Proporcionar un medio para que los usuarios se muevan entre los campos del formulario y diseñar el layout de máscara para que coincida con el diseño de documento fuente. Permita a los usuarios añadir, cambiar, eliminar y ver los registros. Y proporcione un método para permitir a los usuarios buscar información específica. Bueno, las máscaras de entrada. Se debe utilizar máscaras de entradas que son plantillas o patrones que restringen la entrada de datos y previenen errores. Una máscara puede manipular los datos de entrada y aplicar un formato específico. En reglas de validación. La reducción de número de errores de entrada mejora la calidad de datos. Una manera de reducir los errores de entrada es eliminar la entrada innecesaria de datos. La mejor defensa contra datos incorrectos es identificar y corregir errores antes de entrar en el sistema, usando reglas de validación de datos. Una regla de validación de datos mejora la calidad de entrada al probar los datos y rechazar cualquier entrada que no cumpla con las condiciones especificadas. Verificación de secuencia. A continuación tenemos las reglas de validación, que son verificación de secuencia, prueba de existencia, tipo de datos de verificación, prueba de alcance, verificación del límite, verificación de razonalidad, comprobación de validez
combinación de verificación y los controles de lotes totales de control. Tecnología de entrada. Bueno, la tecnología de entrada ha cambiado drásticamente en los últimos años. Además de los dispositivos y métodos tradicionales, ha sido una rápida expansión del nuevo hardware y maneras de capturar e introducir datos al sistema. Los métodos de introducción de datos deben ser eficientes en función de los costos, oportunos y tan simples como sean posibles. Los analistas de sistemas estudian transacciones y operaciones comerciales para determinar cómo y cuándo deben ingresar los datos al sistema. Por lo general, la primera decisión es el utilizar métodos de entrada por lotes o en línea. Cada método tiene ventajas y desventajas y el analista de sistemas debe considerar los siguientes factores. La entrada por lotes. Usando la entrada por lotes, la entrada de datos usualmente se realiza en un horario específico, como diariamente, semanalmente, mensualmente o más. La entrada en línea. El método en línea ofrece grandes ventajas, incluida la validación y disponibilidad inmediata de los datos. Un método de entrada en línea popular es la automatización de datos de origen, que combina la entrada de datos en línea y la captura automatizada de datos mediante dispositivos de entrada como etiquetas RFID o tiras de datos magnéticas. La automatización de datos de origen es rápida y precisa y minimiza la participación humana en el proceso de traducción. Bueno, entre las ventajas y desventajas, a menos que se utilice la automatización de datos de origen, la introducción manual de datos es más lenta y es más costosa que la del proceso por lote, ya que se realiza en el momento en que produce la transacción y a menudo cuando la demanda de computador es máxima. La decisión de utilizar la entrada por lotes o en línea depende de los requisitos del negocio. Reducción del volumen de entrada. Para producir un volumen de entrada debe reducir el número de elementos de datos necesarios para cada transacción, donde la captura de datos y la entrada de datos requieren tiempo y esfuerzo, por lo que cuando se reduce el volumen de entrada se evitan los costes, labores innecesarios. Se obtienen los datos en el sistema más rápidamente y se disminuye el número de errores. A continuación presentamos las pautas que nos permiten ayudar a reducir el volumen de entrada. Introducir solo los datos necesarios. No ingresar datos que el usuario pueda recuperar de archivos de sistema o calcular a partir de otros datos. No introducir datos constantes y usar códigos. Cuestiones de seguridad y control. En la seguridad y control de salida, la salida debe ser exacta, completa, actual y segura. Las empresas utilizan diversos métodos de control de salida para mantener la integridad y la seguridad del producto. La seguridad de salida protege los derechos de privacidad y protege los datos propietarios de la organización contra robo o acceso no autorizado. Para garantizar la seguridad de salida, debe realizar varias tareas importantes. Seguridad y control de entrada. El control de entrada incluye las medidas necesarias para asegurar que los datos de entrada sean correctos, completos y seguros. Debe centrarse en el control de entrada durante cada fase de diseño de entrada, empezando por los documentos de origen que promueven la precisión y calidad de los datos. Cada pieza de información debe ser rastreable nuevo a los datos de entrada que produjeron. Muchas gracias. Espero verlos en el próximo video.